Gracias a Piso 16 por hacernos pensar en estas cosas. Pues yo soy Selva Hernández, soy editora, diseñadora y librera. Empecé a trabajar profesionalmente muy joven, a los 19 años, en 1993, no hagan cuentas. Y pues a lo largo de estos años me he, pues sí, profesionalizado en la letra impresa, en el libro y las publicaciones y todo lo que tenga que ver con el diseño editorial. En 2011 decidí abrir mi propio sello que se llama Ediciones Acapulco y hacemos libros de tirajes pequeños dedicados a cualquier ámbito de la creación humana, pero muy enfocados en que el producto sea un objeto muy bien diseñado. Entonces son libros muy cuidados en su papel, tipografía, impresión, encuadernación. Y bueno, además hago diseño para otras editoriales y para otras, para lo que, ahora sí que lo que salga. Y además, hace unos años empecé a hacer investigación de y para el diseño a partir de una maestría que hice en estudios del diseño en Centro. Entonces, ahora soy investigadora profesional también y actualmente estoy haciendo una investigación dedicada al libro, al ecosistema del libro en México con un enfoque muy claro en las editoriales y librerías independientes para ver si logramos entender un poco de qué va todo este mundo tan raro del libro. Pues mi nombre es Ricardo Castro, soy fotógrafo, soy docente de fotografía, también soy psicólogo ambiental, social. Actualmente me dedico a la fotografía de manera freelance, en el sentido de el trabajo que hago como fotógrafo, pues hago trabajo documental, hago trabajo comercial también, pero gran porcentaje de mi actividad actual se lo dedico a la docencia, ¿sí? Soy profesor de Nikon School, también soy fotógrafo certificado por Nikon México, entonces tengo el honor de ser parte de la plantilla de profesores de Nikon School desde que Nikon School empezó en México hace que ya más o menos vamos para 6, 7 años, si no me equivoco. He sido profesor también en la UNAM de fotografía y actualmente también soy profesor y tutor del área de fotografía dentro de BBVA México. Principalmente en eso estoy ahorita. La originalidad no es una flama independiente que surge aislada en un desierto, sino al contrario, la originalidad nos permea, vivimos todos en ella y la estamos tomando de todo lo que consumimos culturalmente hablando, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que nacemos con una mochilita y en esa mochilita viene pues la información que viene de nuestra familia, nuestro lenguaje, el sexo con el que nacemos, viene con lo que nacemos y esa mochilita la vamos alimentando con vivencias e información y finalmente la creación, yo creo, es un triángulo que tiene tres aristas, ¿no? Está la información que tenemos, el talento y la disciplina. Entonces, disciplina con talento sirve, pero sin información se vuelve algo muy pobre. Entonces, realmente la originalidad surge de qué tan informados estemos en el ámbito en el que estamos, ¿no? Yo que doy clases de diseño, les digo a mis alumnos que así como un escritor no puede ser un buen escritor si no es antes un muy buen lector, un diseñador no puede ser un buen creador en tanto no consuma información de diseño, no sea un buen visualizador, consumidor. Pues sí, sí, claro que la originalidad existe, estamos todo el tiempo viviéndola, experimentándola y haciéndola las personas que nos dedicamos a la creación, pero está nutrida de lo que ya existe, ¿no? Y de nuestras vivencias. Digamos, la respuesta fácil sería sí, sí se puede ser original, sin duda, yo concuerdo con Selma. La pregunta ahí sería ¿qué es eso de originalidad? Yo concuerdo también en que no es algo eh, que tenemos que mortificarnos de que tenemos que empezar algo de cero. Creo que eso no es posible actualmente. O todo ya está escrito, o todo está fotografiado, ¿no? Como dicen, ya todo está inventado, o casi todo. Entonces, más bien la originalidad, yo creo que justamente es cómo a partir de eso, como yo también lo veo así, yo siempre digo que no tenemos una mochilita, pero tenemos una cajita de herramientas, que yo a mis alumnos, ¿no? Y vamos poniendo ahí herramientas, vamos acumulando en el camino una serie de herramientas que cuando tengamos que crear algo, o cuando queramos crear algo, pues elegiremos entre esa caja de herramientas
¿cuál es la que me sirve? ¿No? Cuando no se nos ocurre algo inédito, nos frustramos, ¿no? Porque no estoy en una sequía creativa, yo no soy artista, etcétera, ¿no? No me llegó la musa. Entonces yo creo que igual, así como esa llamita, como decía Selva, ¿no? No es algo que surge, el famoso este eureka de se me encendió el foco. Yo siempre lo digo, mejor porque no vemos que es una llama, poniendo en la analogía que usa Selva, una llama que se va alimentando poco a poco, justamente, ¿no? De las lecturas, de lo que consumimos. Yo recurro mucho a Joan Foncuberta, ¿no? Joan Foncuberta es un teórico de la fotografía y él habla mucho de este tema del apropiacionismo, ¿no? Que tal vez lo podemos tocar más adelante, pero en esta nota él habla de que en el arte lo que define el proceso creativo actualmente y desde hace mucho, es la reutilización y el remix, ¿no? Es decir, cómo a partir como un DJ exactamente, ¿no? Cómo se crea una nueva canción, ¿no? Escuchando un beat de esta, mezclándolo con esta, pero claro, ahí hay algo que el artista es el puente para unir y darle como un nuevo orden a esas diferentes referencias que tenemos. Tengo una relación muy complicada con los asuntos legales, contables, no porque no los haga bien, procuro hacerlos bien y en forma, pero me cuesta muchísimo trabajo, ¿sabes? Son como de esas cosas que no quieres hacer por nada del mundo porque te dan flojera, pero hay que hacerlas. Entonces, yo me acuerdo que cuando estudiaba diseño en aquellos 90, en los años 90, nos dijo, escuché en una conferencia que el problema estaba haciendo una lista el diseñador de los problemas que había tenido y decía, tuve un problema con el color por no hacer contrato, tuve un problema con la tipografía por no hacer contrato, tuve un problema con mi cliente por no hacer contrato, tuve un problema con el impresor por no hacer contrato. O sea, a mí se me quedó muy grabado de que en el mundo profesional, pues tienes que, yo estaba jovencísima, tendría 18, 17 años, me quedó muy claro a partir de esa conferencia que si yo quería dedicarme a esto profesionalmente, pues tendría que tener un contrato, ¿no? Entonces, de repente en las escuelas de diseño, actualmente creo que ya algunas ya lo incluyen, pero en muy pocas se toma este tema de manera práctica, ¿no? Te lo avientan y dicen, te hacen saber que eso existe. Me imagino que en las escuelas de arte, de cine, fotografía es igual, pero realmente no te dan las herramientas para que tú salgas y puedas hacer un contrato, ¿no? Yo pensaba que tenía que contratar a un abogado y que el abogado, y de hecho así lo hice. Y después con la práctica me fui empapando de lo que hacían mis colegas. Afortunadamente en el mundo del diseño hay un coleguismo muy bonito, nos hablábamos, yo me acuerdo en esa época, para preguntarnos tarifas, para pasarnos contratos, para pasarnos cotizaciones y más o menos empiezas ya a entender cómo funciona el mundo, ¿no? Resulta que a mí me ha tocado trabajar para proyectos en el extranjero y sí me doy cuenta que en México hay una carencia de profesionalización legal brutal. O sea, mientras para hacer una cotización para una editorial de Estados Unidos, por ejemplo, te mandan un contrato de confidencialidad antes de decirte de qué va a tratar el proyecto. Te mandan un precontrato para decirte que te van a mandar el contrato, te mandan el contrato, y nada sale del contrato, ni tu trabajo, o sea, ninguna de las dos responsabilidades sale de ahí, ¿no? Es en términos como profesional del diseño, estoy hablando porque ya como editor es otra, o también tiene sus bemoles. Y aquí en México resulta que incluso trabajando con instituciones grandes y así, empiezas el proyecto, hay un contrato al que no se le entiende mucho porque la terminología legal en México es muy extraña, te dicen que no importa que diga eso porque así lo tienen que presentar ante la autoridad, pero que en realidad lo vamos a trabajar diferente, ¿no? Entonces empieza a ver como estos términos fuera del contrato en la práctica, incluso trabajando con instituciones, insisto, en los que todo resulta como muy misterioso y raro y al final queda todo en un lenguaje muy críptico en el que tiene que haber como un voto de confianza, ¿no? Es muy común entre proyectos profesionales que apeles a la confianza. Hay como una serie de tratos implícitos ¿no? Que uno va asumiendo porque además como hay mucha precariedad laboral,
y mucha falta de profesionalización, pues no están como el medio no es como bueno para que todo se lleve perfectamente bien. Y si una lo intenta llevar perfectamente bien, no suele tomarse bien. O sea, si yo le mando a mi cliente un contrato de confidencialidad antes de enviar mi cotización, él va a tener suspicacias y dependiendo del cliente, ¿no? Para mí, en términos prácticos, mi cotización, la cotización que yo envío como diseñadora, siempre me sirve como un previo contrato. Yo ya no hago contratos en mis trabajos de diseño porque era una derrama económica que no tenía caso, pero la cotización sí me sirve como respaldo para cualquier cosa. Entonces tengo que ser yo súper cuidadosa con todo lo que hago fuera de la cotización, llevando una memoria de trabajos, solamente por prevención. En mi experiencia como editora, ahí ya es otra cosa. O sea, sí tengo un contrato que me gusta mucho porque es un contrato que no es ni críptico ni, ni legible con los autores y las autoras, en el que la editorial asume su papel como propietaria del libro. El libro significa el diseño, la edición, los textos y las imágenes, todos convertidos en libro, pero que libera a los autores, a las autoras del uso de su creación con total libertad. No firmamos exclusividad, ni tu obra me pertenece por 3 años, no. El autor es libre de hacer lo que quiera con ella, de difundirla, usarla, repetirla, venderla a otro lugar, publicar otro libro con las mismas imágenes, diferente en otra editorial, porque yo soy de la idea, incluso es el lema, uno de los lemas de las editoriales de la editorial es que el contenido es del mundo, pero el objeto de unos cuantos. Yo soy medio hippie y me encantan todos estos proyectos de liberación de contenido, de copyleft, que además en términos no solo del libro, sino de la creación del conocimiento, por ejemplo, hablando de papers académicos, de las imágenes que se difunden en medios como Twitter, Facebook, o de las formas de creación alternativas al libro, yo siento que entre más se difunda una creación, una obra, ¿no? De cualquier tipo, pues a la humanidad le va mejor. Empezamos todos a rellenar nuestra maletita con nueva información gratuita, tenemos acceso a ella y el autor se beneficia en tanto esa creación se convierte en un objeto explotable, pero más allá de que se comparta, porque si queremos restringirlo, cuesta mucho trabajo. El mundo está cambiando y entre más se tarden los derechos legales de las cuestiones virtuales, que están tardándose más de lo que yo creo, pues todavía esto sigue libre y sigue revuelto y sigue habiendo pues experiencias por aquí y por allá diferentes, en tanto no se legalice y no se legisle, perdón, y no se ponga, no se haga como una creación de derechos universales de la creación virtual, pues todo eso va a seguir como experimentando diferentes caminos. Justamente todo ese marco legal, inevitablemente y casi que obviamente está culturalmente intervenido, ¿no? Depende del medio cultural en donde se harán más o menos papeleo, ¿no? Y sí, yo concuerdo contigo que a veces cuando, por lo menos acá en México, cuando uno quiere ser como más apegado al contrato y eso es como mal visto, ¿no? ¿Cómo? Pero si soy tu amigo, ¿para qué tanto papeleo? Ahorrémonoslo. Y yo he de confesar que en mucho, y me ha salido bien, pero es una lotería, ¿no? Es una moneda del aire, le digo, sí, sí, hagámoslo así, te conozco, somos amigos, no pasa nada, ¿no? Pero también, desgraciadamente, como dices, a la mala uno va aprendiendo, ¿no? Y de hecho, el contrato que puede, por ejemplo, yo separo como en dos áreas, por lo menos mi trabajo, ¿no? El área más comercial, en donde trabajo con clientes, que puede ser desde una pareja que le hago las fotos de su boda o una revista, y más el trabajo mío, ¿no? El trabajo más personal. Eh, y he de confesar que igual, antes en una boda el contrato o no lo hacía o tenía 4 cláusulas, ¿no? Pero conforme hago una boda más, le va sumando una cláusula, porque va aprendiendo, ¿no? Si esto hubiera estado en el contrato, me ahorro un dolor de cabeza o varios, ¿no? Entonces, para la próxima te curas en salud y lo pones.
y lo pones y vas como de la experiencia, ¿no? Se pueden conseguir machotes en internet que también ayudan, contratos muy generales, por lo menos para que sea entre una cuestión de civil, ¿no? Entre el cliente y uno. Pero entonces sí aprendí que en tema de comercial, bodas, con un cliente, la gran mayoría de veces sí hago un contrato, porque eso nos ayuda a los dos tener claridad de lo que se espera, ¿no? De lo que no se espera y se dio de más. Si nos apegamos al pie de la letra, no es que el contrato decía 90 fotos, no te voy a entregar 91 porque en el contrato dice 90. Creo que eso es más bien ponernos una zancadilla nosotros mismos, ¿no? Eso por un lado. Luego también uso mucho, más que un contrato, uso lo que se llama en fotografía el consentimiento, bueno, no solo en fotografía, pero el consentimiento informado o el model release, ¿no? Que es básicamente cuando trabajo en ciertos proyectos en donde convoco a personas para participar en un proyecto fotográfico, sí les pido su autorización y ahí incluye, entre otras cosas, que su foto puede ser usada en un concurso o en un libro o se puede imprimir o se puede agrandar o se puede recortar o se le puede poner un texto, ¿no? Es decir, es como que la persona me preste su imagen, me ceda el uso de su imagen y eso es importante. Yo hago también mucha fotografía en la calle, me gusta mucho la fotografía callejera, la fotografía documental, y también hay todo un tema ahí que siempre me preguntan, oye, ¿y a esas personas no les pides permiso? Desde decirles, oye, te puedo tomar una foto, que ya es un permiso implícito, ¿no? Y que cuenta también, hasta me firmas algo. Nunca lo he hecho, aunque existe también. De hecho, ya hay aplicaciones en el celular que uno puede traer para justamente los fotógrafos de calle o los fotógrafos documentales. Es un formato muy sencillo en donde la persona puede firmar con su dedo y eso le llega automáticamente a su correo y ese ya es un respaldo de que esa foto me está dando el permiso para usarla, ¿no? Eso también se hace, aunque también ahí es donde hay que entrar a discutir justamente si eso de alguna manera en qué medida ayuda o afecta el proceso creativo, ¿no? Si yo le ando pidiendo permiso a cada persona que fotografía en la calle, se vuelve un trabajo burocrático y no tan creativo desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, creo que hay que sopesar. La ley está ahí y no estoy haciendo apología del delito, ni mucho menos, pero creo, y como mencionaba al inicio, hasta la ley se puede interpretar, ¿no? También. Y es una hermenéutica. En ese sentido, entonces, creo que como creadores, como artistas, creadores en general, hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué sí debo cumplir que me va a ayudar a mí en gastar energía que le voy a quitar al proceso creativo, por ejemplo, ¿no? O al contrario, ¿qué de eso me va a suponer estar pensando más en el permiso, en la firma, que en hacer la fotografía en mi caso, ¿no? Por supuesto, y como lo decía antes, como decía Selva, esto está también y hay que pensarlo en un marco cultural muy específico. Por ejemplo, en México, insisto, no soy abogado, no soy experto, pero he tenido que investigar algo. En México no hay, no, digamos que la ley en términos de esto, de tomar fotografías en un lugar público, de que personas que no conozcas aparezcan en tu foto en la vía pública o en un lugar público, es muy ambigua para bien de los fotógrafos, ¿no? Porque queda como que casi que si está en el espacio público no hay ningún problema, puedes meterlo en tu foto sin necesidad de pedir permiso. Obviamente ahí entra también una cosa de que si la persona se siente, ¿no? Atacada o vulnerada en su derecho y en su dignidad, ahí sí podría empezar un proceso. Pero más bien en la práctica es realmente difícil que eso suceda. A mí por lo menos nunca me ha pasado, ¿no? Y le tomo fotos a mí me gusta mucho ser, en la calle me gusta ser invasivo en el sentido de que no me escondo, no escondo de que estoy haciendo fotos y si le puedo tomar a alguien una foto lo más cerca posible, la hago porque me interesa esa reacción. Y la gran mayoría me dice, oye, no te metes en un problema, el menor problema que pensamos es el legal, es que te peguen, que, etcétera, ¿no? Casi no sucede.
Creo que todo depende del acercamiento que tú tengas luego con esa persona, ¿no? Esa persona a veces ni le interesa porque ni sabe, se queda con la duda de si le tomaste una foto a él o no, a ella o no. Y en el caso de que esa persona te pregunte, yo creo que ahí sí tenemos el deber de decir, sí, te tomé una foto por esto, por esto y por esto, la voy a usar en mis redes o la voy a mandar a un concurso y entonces ahí sí ya entra otro tipo de relación. Pero que eso llegue a ser un problema legal es más bien difícil, ¿no? Tendría que empezar por la persona pedirte amablemente que bajes tu foto de la red, que la bajes de, ¿no? Debería ser muy necio o necia para decir, no, es mi foto y no la bajo. Yo creo que también, además de una cuestión legal y estética, ante todo, para mí hay una cuestión ética, ¿no? De si esa persona siente que no quiere, se respeta. Puede ser mi mejor foto, pero si esa persona no quiere, yo por lo menos no me siento cómodo ni publicándola ni subiendo, ¿no? Ya tiene ahí todo un contexto esa foto atrás para mí que no, que puede hasta que me quiten las ganas de difundirla o exponerla. ¿He tenido problemas? No. ¿Es una moneda al aire? Sí. Cuando la primera vez que vi el símbolo del copyleft, me emocioné muchísimo de que existiera. Mi familia se dedica a la compra-venta de libros y pues en la prepa y en la universidad, pues las fotocopias corrían a todo lo que dan, nunca nos preguntábamos si era legal o no, hasta que un día trabajando en la librería de mi papá, llegaron unos libros muy bonitos de Octavio Paz y de René Char, ilustrados por José Luis Cuevas y Vicente Rojo, con una serigrafía, con un grabado, con empastado en tela y en seda y en gamuza, y bueno, era una cosa bellísima de papeles privados, de la editorial Papeles Privados. Y le dije a papá, bueno, ¿y qué caso tiene hacer todos estos libros si al final en la escuela nos dan fotocopias? Lo que me preguntaba yo finalmente era, ¿por qué el libro era tan caro? ¿Y qué era lo que valía, si el contenido o el objeto, no? Por ejemplo, ¿qué significa un libro en términos físicos? ¿Cuánta gente lo lee? Y cómo el cerrar los derechos de autor lo que impediría en teoría sería que no llegara el beneficio económico al autor, ¿no? Y si un libro, por ejemplo, en una librería de usado como la mía, se lee 5, 6 o 7 veces, yo tengo libros hasta de 10 manos y cada autor o cada lector ha dejado ahí su nombre, sus sellos, sus notas al pie. Entonces, digo, bueno, de la segunda, lo pagó el libro lo pagó la primera persona y la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya no pagó nada al autor, ¿no? De chica siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con las segundas, terceras lecturas? ¿Qué pasa en las bibliotecas? ¿Dónde queda el autor? ¿Qué pasa con las ventas? ¿No? Ya siendo editora, antes de ser editora, ya cuando empecé a ver que había personas que liberaban su contenido, me daba muchísima emoción. Publicábamos textos que ya habían sido publicados antes. Una parte, hacíamos también entrevistas y textos originales. Si nos hubiéramos limitado por el miedo legal, porque finalmente lo legal nos da miedo, ¿no? Más que otra cosa, nos da miedo. Si yo me hubiera limitado a decir, no lo publico porque no sé de derechos de autor y tengo este miedo, y qué tal si llega el autor o el descendiente de este autor muerto y me pide dinero por su texto, pues la revista no hubiera existido. Investigamos y descubrimos que si era un producto sin fines de lucro, con poner la referencia bibliográfica era suficiente. Entonces poníamos la referencia a los autores vivos que encontrábamos y a los cuales podíamos acceder, le pedimos permiso. Entonces tuve conversaciones muy bonitas con Gabriel Said, con Luis Ignacio Helguera, con Alichu Macero, solamente por agarrar el teléfono y pedirle su texto. Ellos nunca me firmaron nada, le dieron un consentimiento telefónico y ya con eso yo me sentía libre de publicarlo, agregando la ficha. Realmente era como una especie de cortesía. Bueno, al final todas estas experiencias, a lo que yo iba, es que el copyleft siempre ha existido, ¿no? Es muy útil que se haya instaurado en nuestras prácticas y que al final lo podamos utilizar para decir, mi texto es libre, úsenlo siempre y cuando se cite, ¿no? Y creo yo que es una práctica que beneficia mucho al autor, por supuesto que a todos los lectores y lectoras que están buscando ahí información en torno a un tema, y que siento yo que en el mundo del libro al menos, los que se aferran mucho a tener contenidos cerrados,
a tener copyright, son las empresas corporativas, ¿no? Que finalmente el corporativismo, la hiperindustrialización, todas las empresas que hacen libros de formas de negocios extremos, me refiero a, todo debe de ser un negocio, ¿no? Porque todo proyecto debe ser sustentable, pero hay empresas que llevan me refiero a las transnacionales, a las grandes editoriales, ¿no? Que les da lo mismo publicar un libro de un tuitero famoso, que de un tiktoker famoso, que de un periodista famoso, ¿no? Lo que quieren es vender, 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 y obviamente si no existe la palabra famoso, no entra en su catálogo, porque eso les imposibilita la venta masiva. Entonces, todas estas prácticas son las que favorecen el copyright, ¿no? En cambio, la creación normal, la que no quiere ser famosa y no está pensando en una hiperindustrialización y en volverse multimillonarios por la venta de un libro, cosa que nadie logra más que el autor de Quién se robó mi queso. Entonces, a todos esos autores les beneficiaría muchísimo abrir sus copylefts. En vez de estar cerrando su creación, abriéndola y compartiéndola. Eso difunde, genera más conocimiento, genera más discusiones. Todas estas prácticas de copylefts favorecen estas conversaciones, estas discusiones y por supuesto incrementan pues la diversidad, ¿no? La conversación, la apertura, está llena de virtudes que yo creo que tendrían que ponderarse para hacer prácticas mucho más sanas de acuerdo con la creación y la venta, comercialización de contenidos. Justo, yo también pienso que mucho del tema legal de derechos de autor ya es anacrónico, ¿no? O sea, en el escenario de lo digital, de los medios reproductivos, muchos incluso de los métodos, antes, por ejemplo, las fotos para registrar una fotografía y ponerle ahí el sello de propiedad, se guardaba en un sobre, la foto original sellada y se guardaba en un cajón. Eso ahorita es impensable, ¿no? En la época del Internet, ¿no? Y eso es bien interesante. En la historia de la fotografía, hablando de la historia de la fotografía, es bien interesante cómo desde que, bueno, primero la fotografía análoga, ¿no? La fotografía de rollo, en donde sí el negativo era uno, ¿no? Y el original era uno y se podía guardar físicamente. Está bien, se regía bajo unos términos del registro, de la propiedad y todo esto de la obra. Cuando surge la fotografía digital, eso viene a cambiar por lo menos todo el medio de cómo se produce y cómo se reproducen las fotografías. Porque en el copyleft, o más bien en el copyright, digámoslo así, una manera de legitimar, y hablando esto del libro, ¿no? Del objeto como tal, por la obra en general como tal, una manera de legitimar y de conservar, de que la obra conserve su valor, era, por un lado, autorizar la copia, porque eso es lo que hace el copyright, ¿no? Te autorizo a que copies esto, pero no te autorizo a que lo imites, ¿no? Con el copyleft y el Creative Commons es un poco lo mismo, pero lo lleva más allá. O sea, te permito que lo copies, que lo reproduzcas, pero que también lo enriquezcas si quieres, ¿no? Que lo cambies. De hecho, la fotografía, hablando desde el inicio de la fotografía, mediados más bien del siglo XIX, la fotografía surge muy en el espíritu del copyright, ¿no? Cuando se crea la cámara fotográfica que dio pie a las que conocemos hoy en día, ¿no? La cámara de aguerrotipos, cuando se presenta el invento ante la Academia de Ciencias de París, el gobierno francés dice, es un invento formidable, pero no lo vamos a patentar, no lo vamos a privatizar. Este es un invento que, de hecho, por eso se dice, ¿no? Que con cierta injusticia para otros países y otros antecedentes, pero se dice que la fotografía es un regalo del gobierno francés al mundo y en parte tiene razón, ¿no? Porque esa patente se liberó para que cualquiera la pudiera mejorar, que es como lo que hacemos hoy en Wikipedia. Hay un artículo y yo entro y le puedo agregar cosas, y le puedo agregar y le puedo quitar, lo puedo modificar. En ese sentido, igual que un libro cuando se vuelve a leer o cuando se vuelve a conversar de él, como decía Selva, vuelve a revivir la fotografía igual, ¿no? Es un arte vivo también. Y el arte en general yo creo que debería ser también, no debería, eso debería, pero podría enriquecerse de
la colaboración, ¿no? Que es lo que hace el Creative Commons, el copy y eso. Entonces, toda esa parte del apropiacionismo, ¿no? Que no es plagio, ¿no? Que no es plagio, que es diferente y creo que como bien Selva lo decía desde el inicio, hay que diferenciar claramente el plagio en donde es un robo intencionado, ¿no? Con todo el dolo, en donde no hay ninguna referencia al autor original, ¿no? O al creador primigenio de esa obra, en donde es una cuestión más bien de ponerle un velo a todo lo que pasó antes y apropiárselo como realmente creación propia. Pero el apropiacionismo, como decía Foncuberta, este remix de cosas, porque está padrísimo, ¿no? Y que exista ya también un código para generar eso y que no quede solamente, y también se sigue haciendo en la llamada telefónica, en el mensaje de Instagram, de oye, sí, te doy permiso, hazlo. A mí parece súper, súper interesante, ¿no? Que esto se permita. Una de las primeritas cosas que la gran mayoría de personas quiere aprender es a poner su firma en la foto. Su nombre, que aparezca literalmente su nombre o su firma en la fotografía, ¿no? Como esto es mío, plantar ahí la bandera de propiedad. Yo se los enseño, ¿no? Técnicamente hablando es bien sencillo, eso no implica nada en realidad a nivel legal ni mucho menos, si eso es lo que se quiere. Pero es este tema, ¿no? De actualmente, como decía, hay mucho famoso, ¿no? Influencia y todo esto, que no tengo nada en contra de eso, ni mucho menos. Pero actualmente creo que hay más nombres que obras, ¿no? Hay más famosos que obras, ¿no? Entonces ahora el nombre es una marca, ¿no? Y eso es lo que en realidad creo que hacia ahí va el tema de las redes sociales, ¿no? Y de los medios de comunicación, TikTok, YouTube, en donde el nombre, yo creo que ese es incluso como el objetivo final de muchos creadores, que el nombre se convierta en marca. Entonces hay una exaltación y una sobreexplotación del nombre propio y hay más nombres famosos que obras. Por ahí también lo leí en algún artículo. Antes de, antes de, antes del romanticismo, las obras no se firmaban, ¿no? No vemos el nombre ahí en una placa del arquitecto del románico, por ejemplo, ¿no? Eso empezó con esa exaltación del ser humano, ¿no? Y del individuo, con el romanticismo de poner la firma, de poner el nombre. Pero el hecho de que ya se abra y se institucionalice en el buen sentido esta parte de también puedo dejar que mi obra la usen los demás, que la intervengan, que la cambien, y hay un montón de proyectos bellísimos en esa línea, por lo menos que yo conozco en fotografía, más que mejor, ¿no? Va a enriquecer mucho, mucho mejor el diálogo entre artistas, entre creadores y entre disciplinas. Yo creo, es que es difícil dar un consejo en términos legales, porque también está el caso de que yo creo, lo he visto, lo he vivido, en la juventud es donde están las mejores ideas, están más abiertos, estas flamas ya no tienen miedo a incendiarse y hacen propuestas arriesgadas. Y ya generaciones posteriores, pues ya estamos llenos, decía un amigo, tengo un vaso lleno de carisma, ya no le cabe nada, ¿no? Ya estamos un poco saturados y, y sí se dan casos horribles de plagio a la juventud y sí se dan casos y eso es algo que en lo que hay que tener siempre mucho cuidado. O sea, yo he sabido, alumnas mías, por ejemplo, estos señores ya grandes, con un colmillo de este tamaño, les roban sus proyectos, les quitan sus marcas, se registran sus cosas a su nombre, les hacen a mí misma mi primer contrato de diseño, que fue para una revista que circulaba y en la que publicaban muchos intelectuales, diseñé creo que 13 números y no me pagaron ninguno. Entonces, realmente las experiencias de juventud están llenas, pues sí, de anécdotas fallidas, en las que nos vieron la cara, en las que nos robaron, en las que nos despojaron de nuestra idea. Entonces, sí hay que tener mucha cautela, mucho cuidado. Yo acabo, por ejemplo, algo que nunca había hecho en la vida, nunca, en mis 30 años. Se me ocurrió una idea, la compartí con una amiga. Mi amiga me dijo, vamos a hacer tu idea, yo voy a aportar el capital, pero lo vamos a hacer bien, así me dijo. Registramos la marca, firmamos ella y un contrato, armamos unos Exceles súper estrictos, definimos los términos en los que se iban a hacer los gastos, las compras,
y fuimos extraordinariamente ordenadas, no por mí, sino por ella. Entonces, sucede mucho en el mundo creativo que las personas que estamos en la creación, en la ideación, que nos gusta lo nuevo, que estamos inventando todo el tiempo cosas, nos preocupamos muy poco por los aspectos legales, contables, administrativos, y ayuda mucho acercarse a personas que sí lo tengan claro. Y yo, pues, una primera sugerencia sería que no se lo tomaran a la ligera, ¿no? Que siempre que se acerque a alguien a hacerles cualquier tipo de propuesta profesional, lo consulten con alguien que tenga más experiencia, y platiquen con su abogado de cabecera o alguien cercano, a su contador o su administrador cercano. No digo que trabaje para ustedes, sino que sí hay que tener en cuenta al profesional. Que nos quitemos ese chip de que uno, que empiecen por lo menos a pensarlo, a problematizarlo. Uno es, a veces pensamos que el arte, ¿no? Y en general los procesos creativos deberían estar lo más alejado posible del proceso administrativo burocrático. Yo creo que eso no es tampoco productivo, es un proceso que tiene el fin de llegar a un producto y a veces no llega al producto y se disfruta el proceso, pero bueno, también hay que pensar que para que ese proceso, insisto, sea lo más fluido posible en la parte creativa, tenemos que tener resueltos esas cosas que sí o sí tienen que estar, ¿no? Es decir, que no veamos peleado el mundo del arte o de la creación en general con esta otra parte. Es igual, es muy importante para darle un sentido de realidad, ¿no? Y no quedarnos a nivel de la idea, del idealismo, que también caemos mucho los creativos en eso, y me incluyo, ¿no? Por otro lado, quitarnos el chip de que creación también es como que casi está peleado con generar dinero, ¿no? Y vivir de eso. Todo lo contrario, ojalá todos los creativos pudiéramos vivir de nuestras creaciones, ¿no? Del arte o en general del proceso creativo que le estamos poniendo tantas ganas. Entonces, y parte de hacer de eso un negocio es tener en orden esa otra primera parte, ¿no? Lo legal, lo administrativo, lo contable. Entonces, no son mundos peleados, ¿no? Yo creo para nada, hay que encontrar la manera de hacerlos conectar y creo que lo que dice Selva, ¿no? Si yo identifico que no me gusta o me da hueva o no soy bueno para el tema contable, pues ni modo, tendré que considerar en mi proceso o contratar a un contador, contadora o acercarme a alguien que me pueda ayudar y hacer un trabajo colaborativo, ¿no? El trueque también, o sea, cuando hablamos de negocio y de intercambio comercial, también podríamos quitarnos el chip necesariamente capitalista. Sí, puede haber un intercambio y también debería haber una paga justa, ¿no? Entre creativos, entre cliente y creativo, etcétera, que eso es otro tema complicado, ¿no? Complicado porque justamente no se paga, se subestima, se subpaga, se subcontrata, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que sería un tema también interesante. Pero el trueque a mí me ha funcionado también muy bien en ciertas ocasiones. Y por otro, también es estar abierto a justamente conocer los nuevos cambios, porque pasa a veces nos quedamos como que, ay, no es que me da, no sé, por decir algo, la criptomoneda, no es que me da una hueva entender eso. Pero está bien, pero es parte de los cambios culturales, que si no lo leemos, que si no investigamos, corremos el riesgo entonces de no aprovechar lo bueno que nos podría dar esa tecnología, ¿no? No sé si han oído hablar de los NFTs, ahora muy famosos, que no tiene nada que ver con el copyleft, ¿no? Yo creo que es parte de, más bien todo lo contrario, es como un copyright. Entonces, a las personas que les gusta ese tema de ser propietario, propietaria de algo, y están dispuestos a pagar por eso, ¿por qué no vender? ¿Por qué no ofrecer ese servicio también? Es decir, veamos un poco el panorama general, ¿no? Podemos ser más o menos idealistas, más o menos románticos en el tema del arte, pero también mi sugerencia es, hay que plantear un principio de realidad de que nos regimos por una economía con ciertas características y que podemos hacer un cambio en ciertas cosas, pero inevitablemente hay que pagar una renta, hay que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si eso lo podemos hacer con nuestras creaciones, lo podremos hacer de una mejor manera si estamos empapados, empapadas de nuestro contexto cultural, económico, político que nos tocó hoy y que seguirá, ¿no? Entonces, esas serían mis sugerencias para los creadores, creadoras que escuchen esto.